Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en un día muy especial, este día Sábado Santo, que es un día de silencio. Jesús reposa en el sepulcro. Es un día que nos invita a nosotros a meditar en estos acontecimientos que forman parte de nuestra fe y que son el centro de nuestra fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. El día de ayer celebramos la pasión del Señor, su muerte, y a mí me quedó marcando profundamente el texto del profeta Isaías que leíamos en la primera lectura, en el capítulo 53, que es el capítulo denominado El siervo sufriente, y que para muchos también es llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. Es un texto que me gustaría que ahora también nosotros podamos tener a la vista, aunque este texto del capítulo 53 del siervo sufriente comienza ya en el capítulo 52, a partir del versículo 13. Dice así: mi siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto, lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes se quedarán sin palabras al ver algo que nunca les habían contado y comprender algo que nunca habían oído. Y comienza el capítulo 53. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Creció ante el Señor como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento.
como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada. Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado. Pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino. Y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sometía y no abría su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría su boca. Sin defensa ni juicio se lo llevaron. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo, lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados, aunque él no cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos. Y si él entrega su vida como expiación, verá su descendencia. Tendrá larga vida y por medio de él prosperarán los planes del Señor. Después de una vida de amarguras, verá la luz, comprenderá su destino. Y siervo el justo traerá a muchos la salvación, cargando con las culpas de ellos. Por eso le daré un puesto de honor entre los grandes y con los poderosos. Participará del triunfo por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores. Pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Se fijan ustedes que es un texto bastante hermoso y bastante poético. Corresponde este texto al segundo Isaías. ¿Cuál es la situación histórica de este segundo Isaías? La acción se traslada de Jerusalén a Babilonia. Han pasado casi 2 siglos desde que el primer Isaías predicara su mensaje. El nuevo profeta, también hombre culto y religioso, acompaña y exhorta a los judíos que viven desterrados en Babilonia. La situación internacional está a punto de cambiar. El imperio babilónico de Nabucodonosor, que había sustituido al imperio asirio, se debilita. El rey persa Ciro consigue sus primeras victorias y se prepara para conquistar Babilonia. Es en este momento cuando el segundo Isaías inicia su misión profética. Por entonces, Ciro derrota a las tropas babilonias y se convierte en el rey más poderoso del Oriente Medio. Una de sus primeras medidas es el decreto de liberación para los pueblos esclavizados por Babilonia. Es decir, los judíos pueden regresar a Palestina. Ese es el contexto histórico del segundo Isaías. Ahora, el segundo Isaías no solo es un gran teólogo,
sino que también se revela como un magnífico poeta que domina el lenguaje, imágenes, sonidos y también los géneros de predicación profética, oráculos, himnos, diatribas, cantos. Toda la obra, como un conjunto, es posible dividirla en las siguientes partes. Primero, prólogo. Segundo, liberación de Babilonia y retorno a Jerusalén. Tercero, restauración de Jerusalén y misión del siervo del Señor. Y luego el epílogo. La palabra de Dios actúa como auténtico protagonista en la obra del segundo Isaías. Una palabra liberadora porque anuncia el nuevo éxodo del pueblo elegido. El Señor va a rescatar a su pueblo de Babilonia para acompañarlo por el desierto hasta la tierra prometida. El Dios liberador es el Dios de la creación, de la novedad, del cumplimiento de cada una de las promesas que hizo a Israel. Una palabra también consoladora. La misericordia del Señor transforma la realidad y la orienta hacia su plenitud. El grupo de los desterrados regresa a la nueva Jerusalén, al hogar de la fraternidad y de la justicia. Más aún, la palabra también ofrece la esperanza y el consuelo al resto de los pueblos, porque el Señor los ha tomado bajo su cuidado para hacerlos partícipes de su salvación. Vislumbramos ya aquí el hecho de que la salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino que la salvación de Dios, su amor, su misericordia, se manifiesta para todos los pueblos de la tierra. Bueno, ese es el contexto en donde el profeta nos regala este maravilloso himno, este maravilloso poema que habla del siervo sufriente. Y hemos dicho que se le conoce o se le considera o se le llama como el Evangelio del momento, porque casi todos aquellos que están familiarizados con la palabra de Dios, con la Escritura, son conscientes de que este capítulo 52 y 53 del profeta Isaías, así como también el Salmo 22, nos dan un relato mucho más vivo acerca de la pasión de Cristo, sobre todo en ese momento tan trágico como es el de la crucifixión. Son los dos textos del Antiguo Testamento que nos dan a conocer este acontecimiento. Ahora, esta afirmación podría sorprender a muchos que están acostumbrados a pensar que solamente los 4 evangelios describen este triste episodio de la muerte terrible del Hijo de Dios. Ahora, si examinamos cuidadosamente el relato de los evangelios, podremos descubrir que allí solo se presentan algunos eventos relacionados con la crucifixión y que la crucifixión propiamente dicha es descrita con una reverente moderación. Tal vez se ha producido un velo silencioso sobre la cruz y no todos los detalles son expuestos para todo el mundo. Ahora, a ustedes y a mí
se nos permite adherirnos a aquellos que contemplan desde fuera todos estos acontecimientos. El arte nos ha representado detalles de su muerte con un terrible realismo, pero ustedes y yo probablemente nunca lleguemos a saber la intensidad de los sufrimientos de Jesús. Ninguno de nosotros llegará jamás, tal vez, a conocer cuán profundas fueron las aguas que él tuvo que cruzar, ni cuán oscura fue la noche por la cual tuvo que pasar el Señor antes de llegar a ese momento culminante. El profeta Isaías, 700 años probablemente antes de que apareciera Jesús, nos permitió ver algo de sus sufrimientos que no encontraríamos en ningún otro lugar. Pero antes de continuar, deberíamos hacer una pausa para responder a una pregunta que alguien podría formularse. O alguien podría decirme, ¿y cómo sabes tú que Isaías se estaba refiriendo a la muerte de Cristo? Porque Isaías escribió 700 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, esa fue la pregunta del eunuco etíope cuando Felipe se subió a su carruaje en el desierto. El etíope